Hola, hola, por aquí te saluda Beyalín Bernal, una mamá comprometida que al igual que tú formo parte de esta comunidad de padres que practicamos la cocrianza en 2 hogares y este espacio es para acompañarnos unos con otros, para instruirnos, para encontrar cada día nuestra mejor versión como padres. Así que sean todos bienvenidos. High conflict. Oh my God. Y en este episodio me honra tanto la invitada que tengo, es una líder comunitaria que justamente he traído aquí porque qué importante es este tipo de propósitos que nacen de nuestro corazón, de nuestra experiencia, de nuestras dificultades, poder de eso hacer una labor social, hacer un propósito. Ella es Maureen Porras, actual concejal de la ciudad del Doral, y estoy muy honrada, Maureen, bienvenida, de que estés aquí en Co-Parenting Aid. Bueno, muchas gracias, Bela. Siempre es un placer estar contigo y gracias por abrir estos espacios tan importantes. De verdad que, bueno, Maureen no solamente que es concejal, tiene años desempeñando pues esa labor como líder comunitario, también ya fue vicealcaldesa del Doral y ahora Maureen va a ser mamá también. Sí. Ya se nos acerca Baby Lily. Qué emoción porque pues vas a ser parte de nuestra comunidad de padres y te bendecimos para que no seas de padres separados, pero qué importante es ese nuevo rol que vas a tener y esa descendencia me emociona mucho, pues así que te deseamos lo mejor en este momento. Y también Maureen desempeña su carrera tiene vasta experiencia como abogada de inmigración y pues tenemos tanto que preguntarte, Maureen, comenzando por tu experiencia como concejal. Digamos que, mira, en este podcast lo que yo trato es las dificultades que tienen los padres, que puede ser, mira, de tipo emocional, de tipo judicial. Muchos requieren de ayuda, de especialistas, de apoyo emocional. Y si nosotros tenemos una comunidad debilitada, obviamente la familia es esa institución a cuidar. La familia es quienes los eligen a ustedes en esas posiciones. Te he querido traer aquí para conocer un poco cómo nosotros, como Co-Parenting Aid o cualquier otra inspiración que tenga un padre o una madre de alguna labor social, podemos trabajar con ustedes en conjunto para mejorar nuestra comunidad. Porque yo digo, bueno, a lo mejor no vamos a cambiar el país o el mundo, pero sí podemos hacer algo con los vecinos, empezar por allí. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cómo podemos trabajar juntos este tipo de labores? Sí, bueno, primero que nada, Bela, agradecida y te felicito también a ti por el trabajo que estás haciendo por las familias, los padres en nuestra comunidad. Es sumamente necesaria. Yo, en verdad, que también pienso que la familia es primordial. Es algo que tenemos que proteger, tenemos que cuidar, no solamente al nivel comunitario, pero en todos los niveles. Y por eso es que yo desde temprana edad sabía que quería entrar en una carrera que iba a ayudar a varias familias. Y por eso es que como abogada de migración ya he ejercido más de 11 años y más de 15 en el área de inmigración. Y he podido ayudar y asistir bastantes familias a no solamente reunificarse, pero quedarse juntas, protegerlas de la separación. Y en verdad que ha sido un privilegio muy grande poder ver cómo padres se quedan con sus hijos, hijos se reúnen con sus padres, defender ese núcleo familiar y ver cómo las vidas de muchas familias se pueden transformar a través de ayuda legal de inmigración, porque es algo que, estando en el sur de la Florida, es importante, ¿verdad? Y entonces yo quise llevar ese trabajo y ese servicio al nivel del consejo. Por eso es que decidí postularme
para el Consejo Municipal de la Ciudad de Doral, donde fui primero elegida en el 2022 y desde entonces he también hecho bastantes gestiones para elevar a las familias, para ayudarlas, para poder que tengan un espacio en la comunidad y obviamente también promover esos valores familiares que tenemos y que son tan importantes en nuestra ciudad. A nivel legal, he podido traer mi experiencia como abogada para crear espacios como talleres, sesiones de información legal que ayudan a muchas familias. Por ejemplo, hemos logrado a nivel de la ciudad poder hacer talleres legales de inmigración para dar información, recursos y una guía a familias que están atravesando muchos temas legales de inmigración. Y no solamente de inmigración, pero también temas como el desalojo. Hemos logrado traer y trabajar con organizaciones para dar información, porque eso es un tema también que afecta a nuestra comunidad y ha afectado. Entonces, de nuevo, he logrado transferir mucho de lo que he hecho al nivel legal, al nivel comunitario de la ciudad, y me encanta. Creo que eso es lo que nos hace una gran ciudad, tener esa unión familiar que tenemos, y vamos a continuar ese trabajo. Oye, sí, qué bueno. Yo soy doraleña, también hago mi vida en la ciudad del Doral. Mi hija nació en la ciudad del Doral y escuchándote, sé que también haces esto porque eres inmigrante, aunque llegaste bien pequeña aquí. Sabes lo que es esa situación. Sí. Y me ha llamado mucho la atención que en tu gestión en el área de inmigración y trabajando para las non-profit, ¿no? Porque digamos que has estado en los dos lados, en el lado del servir desde el non-profit, como también representas un cargo de líder, eres una autoridad local y entonces también estás de ese lado que aprueba recursos para las non-profit. Trabajas para ambos, digamos, para ambos equipos, y yo veo tan importante, bueno, lo que estamos viviendo ahora a nivel de cambios de leyes de inmigración, todo eso, pero también hay una parte que el concepto de este podcast es llegar a un co-parenting saludable. Y hay tantas dificultades y lamentablemente hay extremos donde llega la gente por falta de información, de recursos, y llegan situaciones tan terribles como los casos que tú has tenido que atender como abogada de inmigración de violencia doméstica, de un co-parenting, de algo que no funcionó, y ahí están los niños por el medio. Entonces quiero que me hables un poquito de eso, porque de esto no se habla tanto. Ese tipo de visas que se obtienen con una triste realidad. Por un lado obtienes la visa, pero ¿de qué manera la obtuviste? Sí. Bueno, en verdad que he dedicado la mayoría de mi carrera en el espacio de servicio público, de interés público. Soy ya por los 10 años, los últimos 10 años, he sido abogada de interés público, o sea, he trabajado en el sector de non-profit, sin fines de lucro. Y en verdad no solamente representando a familias, pero también dirigiendo y ser gerente de departamentos legales. Y una de las cosas más importantes del espacio del sector público es crear coaliciones y tener estos tipos de organizaciones ayudando a la comunidad, porque estas organizaciones sin fines de lucro, en verdad que sí sirven una gestión y tienen una posición muy importante, porque como nosotros le llamamos, they fill in the gaps. So, hay ciertos espacios donde las personas no pueden acudir a recursos privados. Entonces las organizaciones sin fines de lucro son las que llenan esos espacios. Correcto. Y dan ese tipo de servicio. Entonces, para mí, parte del trabajo que he hecho en la última década ha sido trabajar y desarrollar y expandir esos servicios al nivel del servicio público, porque se necesitan. Y por eso es que, de nuevo, traje esta experiencia y esa mentalidad al consejo, donde tenemos que ayudar y apoyar a organizaciones que están haciendo un trabajo comunitario en nuestra ciudad. Y yo, en mi opinión, pienso que la ciudad
tiene un deber de apoyar a los residentes a través de estas organizaciones, porque obviamente la ciudad no va a poder hacerlo ellos mismos, pero tenemos un deber de apoyar a organizaciones, darles Correcto. recursos, darles visibilidad para que ellos puedan continuar a hacer ese servicio, esa gestión en nuestra ciudad. En tal sentido, Maureen, ¿qué son las aplicaciones? O sea, ¿cuáles son los protocolos, digamos, lo que tenemos que seguir para poder obtener esos recursos? Sí, y entonces al nivel de la ciudad, nosotros estamos involucrados de ciertas formas. Okay. Lo primero es que cada oficina de concejal tiene un presupuesto, aunque sea pequeño, para ayudar a estas organizaciones que están trabajando en nuestra comunidad. Y cada año ese presupuesto es renovado. Y nosotros podemos trabajar junto con estas organizaciones para que ellos continúen a proveer estos servicios. Y entonces nosotros podemos dar un apoyo financiero de cada miembro del consejo de la ciudad. No es mucho, pero por lo menos existe. Esa es una parte, ¿no? Okay. También nosotros acabamos de incrementar un grant que existe para organizaciones que son community-based, que son basadas en la comunidad, o sea, non-profits, sin fines de lucro. Y justo recién tuvimos un taller de cómo pueden aplicar las organizaciones para recibir cierta ayuda financiera. Tienen que ser organizaciones que son sin fines de lucro, que tienen el 501c3, Okay. que es la exención de taxes del Internal Revenue Service, y también tienen que demostrar que están haciendo trabajo en la comunidad y que tal vez tienen algún tipo de programa, de taller, de actividad que necesitan apoyo y apoyo financiero de la ciudad. Y ya hemos dado varias ayudas financieras a varias organizaciones que aplican todos los años y se aplica una vez al año. Y justo de nuevo acabamos de incrementar esa ayuda. ¿Por qué? Porque es necesario. Y estamos viendo más y más organizaciones. De otras formas también en la ciudad que hemos logrado ayudar a ciertas organizaciones es que nosotros también en ciertos años hemos logrado ayudar a perdonar o no cobrar los costos para hacer tal vez un evento en la ciudad, en una de las instalaciones de la ciudad. Ahorita actualmente le damos un descuento a las organizaciones sin fines de lucro que quieran, digamos, rentar o usar un espacio en la ciudad. Eso también ayuda bastante. Claro, a promover, ¿cómo no? Sí, es una reducción bastante buena. Y claro, nosotros también trabajamos o tratamos de trabajar, por lo menos de mi oficina, con otros niveles del gobierno, como el condado, que también da ciertas subvenciones, grants y ayuda y apoyo a organizaciones sin fines de lucro también. Oye, muchísimas gracias por esa información. Cabe destacar, y bueno, yo siempre aquí trato de ser lo más transparente, lo más honesta posible. En este momento, Co-Parenting Aid no es una fundación, no lo es, y yo te agradezco mucho que en momentos he participado en algunos eventos sociales, me has abierto ese espacio para que yo promueva el podcast, pues la gente se entere, porque definitivamente sí, esto desemboca en una labor social y vamos como para ese camino. Y quería también un poco tu opinión, Maureen, en relación a la prevención. La prevención, porque yo pienso que en la educación está todo, y nosotros vemos, no solamente en El Doral, en cualquier comunidad, movimiento policial con violencia doméstica, peleas, cuestiones básicamente que donde nuestros niños, que son muchos los niños que están en dos hogares, vuelvo y te digo, es un tema, bueno, que a mí me tocó mucho el corazón. Todas esas situaciones pueden desmotivar, a los padres, y yo considero que antes de que tengamos un remedio legal o podamos darle una ayuda legal, porque yo pienso que antes de eso hay que hacer algo comunitario para educar a los padres, y me encantaría, yo sé que hay algunos recursos, más que todo de Miami-Dade, de orientación a padres. Sí, y eso es importante. Y déjame decirte que
la policía responde lamentablemente a muchos incidentes de violencia doméstica. Sin embargo, en un punto eran la mayoría de las llamadas de la ciudad de Doral. No el robo, otro crimen, pero sino violencia doméstica. Sí. Y entonces nuestro departamento de policía, la ciudad, ha tomado un step para ayudar a las familias como tú has dicho, a prevenir a través de la educación. ¿Y qué significa? Nuestro departamento de policía, nuestra ciudad, siempre está organizando talleres, eventos que sean comunitarios para enseñarles las leyes a las personas, para cosas que están también relacionadas al bullying en las escuelas, porque eso es algo que también, lo que ves en casa influye mucho. Así lo que es. Sucede en las escuelas. Entonces están súper activos y monitoreando lo que está pasando en las escuelas, que es muy, muy importante. Y obviamente nosotros a nivel de la ciudad siempre estamos creando espacios para familias, para que ellos puedan compartir, porque no es solo de educar, pero también darles un espacio a las familias para que puedan estar juntas, para disfrutar. Y si una ciudad está promoviendo esa unificación familiar, creo que ayuda bastante. Obviamente de mi parte, yo he visto bastantes casos de violencia doméstica a través de las visas que están disponibles, como la visa que se llama VAWA, que muchas personas conocen esa visa, the Violence Against Women's Act, que es básicamente una ley que ofrece protección a ciertas víctimas de violencia doméstica y también ofrece un camino a una residencia. Si una persona puede ser un cónyuge, puede ser un hijo de un ciudadano, puede ser un padre de un ciudadano, está o ha sufrido extreme cruelty, que es una crueldad extrema, o battery, que es algún daño físico, pueden ser que estén elegibles para una visa que protege a esas personas. Y en verdad que he visto bastantes casos y he ayudado en bastantes casos. La mayoría mujeres, pero también hay hombres. Seguro. También hay niños que son víctimas y sufren, son sujetos a este tipo lamentablemente, de conducta de ciertas personas. Y con eso nosotros podemos ayudar a estas personas a no solamente recurrir para tener ayuda, pero también no ser víctimas continuas. Porque lo que pasa es que cuando tienes un inmigrante que está sufriendo una violencia doméstica, tiene miedo por su estatus. Así es. Y eso es muchas veces la razón por cual no lo reportan, por cual se quedan en esas situaciones, que muchas veces esas situaciones son extremas, de un abuso muy, muy fuerte. Y el abuso no solamente tiene que ser físico, puede ser mental, porque ese abuso mental y abuso psicológico existe. Y muchas veces puede ser hasta peor. Así es, y mira, acabas de tocar un punto que he tratado aquí con diferentes especialistas. Por eso hablo de la prevención también. Pareciera, ¿por qué la prevención? Porque bueno, es como que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no tenemos que esperar que pase algo, ¿verdad?, para entonces nosotros tomar alguna acción. Lo mejor es que no pase. Y para que no pase hay que prevenir. Pero por el otro lado, la violencia psicológica, yo tengo como una campaña con eso, porque yo, que tengo experiencia al menos en la corte de familia, en lo que es la terminología, el ambiente, cómo se manejan las cosas, y sé que también por otro lado hay personas que usan eso a la ligera, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que creo, según lo que yo he visto, que lo que es tomado en cuenta es la violencia física, porque la otra prácticamente es improbable, porque ¿cómo puedes demostrar manipulación? Estás dañando mi mente, me estás tortura mental, no sé cuáles sean los términos, que son los términos que te hacen aprobar las visas en las cuales tú eres experta, como la VAWA, pero por eso digo que es tan importante que
personas como nosotros que tenemos un podcast, abogados, estemos de la mano con las autoridades locales en esto, porque esto es un cáncer. Sí. Un cáncer que está destruyendo a las familias. Y hay parejas que no se pegan, que no se dan golpes, pero que el daño psicológico está ahí presente. No, y existe, y en verdad, como he dicho, algunas veces es peor que un maltrato físico. Y sin embargo, dos cosas. Primero, sí, estoy de acuerdo contigo que las policías tienen que estar atentos, y en verdad que yo sí le doy mucho crédito a nuestro departamento de policía, porque ellos trabajan también con organizaciones que defienden y protegen a personas de violencia doméstica, como por ejemplo organizaciones. Está también la oficina del gerente de abogados, gerente del State Attorney's Office, que es Catherine Fernandez Rundle, que ellos también hacen un buen trabajo, no solamente en prosecute a los que están cometiendo estos crímenes, pero también ayudarles a identificar a las víctimas cuál es el tipo de abuso que deberían de saber que es abuso, porque muchos tal vez no lo saben. Al nivel de inmigración, sí es muy válido el abuso emocional y psicológico, y sin embargo hay muchos casos que también involucran solamente abuso psicológico o emocional, mental, que es muy, muy fuerte. Te voy a dar un ejemplo. Yo tuve un caso donde una esposa que estaba casada con un ciudadano era sujeta a abuso psicológico y mental casi todos los días. El esposo, cuando se iba al trabajo, la enllavaba en un cuarto sin comida, sin agua, sin bañarse, sin poder hacer nada con su cuerpo. Él no la estaba físicamente tocando, pero era un abuso y tortura física, mental. Claro. Estar en un cuarto sola todo el día enllavada hasta que él regresara y te diera la oportunidad. Esos casos existen, son bastante fuertes, y al nivel de inmigración nosotros podíamos comprobar ese abuso no solamente con la propia declaración de la persona. Eso, disculpa que te interrumpa, qué importante es que justamente tú estás hablando y estoy viendo cuál es la evidencia allí. La evidencia ya es un récord médico que indica un daño. Y yo digo, Dios, no tenemos que esperar llegar allí, pero lamentablemente necesitan es una evidencia para que se dé el caso. Exacto. Sí, y eso es importante también, porque hay un estándar, ¿verdad? El estándar es extreme cruelty, crueldad extrema. Wow. Lamentablemente, si lo hizo una vez, probablemente no va a llegar a ese extremo. So, lamentablemente, pues, tenemos que colectar todas las veces que ha pasado. Tenemos que colectar la declaración de la persona. Tenemos que también, en muchos casos, llevar a esa persona a un psicólogo, claro, para que pueda contar lo que ha pasado y tener un diagnóstico apropiado. Muchas veces también es de llevarlos al doctor para ver cuál ha sido la consecuencia física, exacto, de no tener comida, el malnutrition, cosas que se manifestan físicamente de ese abuso, porque eso pasa también. Hay abuso donde no te dejan dormir. Eso es algo que es bastante fuerte. Entonces, al nivel de inmigración, eso es lo que nosotros hacemos. Obviamente hemos tenido casos donde las personas han sido abusadas físicamente y también emocionalmente. Claro. Y disculpe, me imagino que son casos que desembocan en que el abusador, el maleante, no sé cómo le llaman, ustedes pierde la custodia si hay niños por el medio, ¿no? Depende, honestamente, porque el sistema judicial de inmigración y el sistema judicial de cada estado es un poco diferente, tiene sus estándares diferentes. En verdad que como no soy experta en lo de la parte del estado, pero sí lo que he visto es que tal vez el estándar es un poco diferente, un poco más difícil en mi opinión. Claro. ¿Por qué? Porque afuera de que hay abuso a los niños, los jueces siempre van a ver qué es lo mejor para los niños, aunque digamos que no sea lo mejor para la mamá o no sea lo mejor para el papá.
en lo que se enfocan, de lo que entiendo, es en los niños. Sí, así es. Y muchas veces no hablo para nada, no doy ley de familia ni nada, pero como una mamá que asistió a la corte de familia tantas veces, sí, en mi experiencia te puedo decir que definitivamente hay una separación. Bueno, esto te está causando esto a ti. Vamos a ver si esto causa esto a los niños. Hay una separación, aunque uno no lo ve así, aunque la interpretación, y bueno, como la ley no es interpretativa y uno tienes que respetarla, ya estoy entendiendo, pero qué triste esos casos que tienes que ver, Maureen. Sí. ¿Y qué haces para protegerte tú un poco y proteger a nuestra baby Lily también? Porque eso afecta, digamos, te afecta un poco, ¿no? No, es difícil, en verdad que es difícil, pero es más motivación para, para nosotros que podamos ayudar a estas personas a salir de una condición muy mala. Y de nuevo, al final, aunque se demore tiempo, porque estos casos demoran tiempo. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo ese tipo de...? Depende de si es sometido a la oficina de inmigración o si la persona está en corte de inmigración, porque el primer paso es aplicar para una petición que es la I-360, que es para personas que han sido abusadas a través de VAWA. Y si esa petición se aprueba, puedes aplicar para la residencia, again, dependiendo si estás en corte. Casos que recién, probablemente más de un año, probablemente más, dependiendo en verdad, pero son largos y hasta más largos cuando están en corte de inmigración. Pero al final, si se logra ganar y recibir esa protección, vale la pena. Todo el trabajo, todo el tiempo, y hemos ayudado a una persona a salir de una situación muy difícil con un estatus que ya no va a ser la preocupación de esa persona, porque de nuevo, mucho del abuso psicológico es también la persona que le está diciendo que no tienes estatus, vamos a llamarte a inmigración, y lo hacen todos los días, y en verdad que sujetan a esa persona a un daño y estrés muy fuerte. No tener estatus de inmigración y ser amenazados con que te llamen a inmigración es bastante fuerte. Wow. Y entonces, de nuevo, hacemos todo lo que podemos para ayudar a las personas, pero sí, son casos fuertes, y no solamente son casos de VAWA, pero también hay casos como de la visa U, que es para víctimas de crímenes, porque para recibir protección bajo el VAWA, la persona que está cometiendo el crimen, el cónyuge, el papá, etcétera, tiene que ser o ciudadano americano o residente de los Estados Unidos. Pero si no lo es, está la visa U, que la visa U es básicamente para víctimas de ciertos crímenes. Y no es solamente para crímenes como violencia doméstica, pero también otros tipos de crímenes como fraude. Claro, algo de tipo assault, laboral, por ejemplo. Todo eso. Entonces, eso existe para las personas que no estaban casados con un ciudadano residente. ¿Y ese tipo de visas también las tramitas? Sí. La visa U es algo que se creó, en verdad, no mucho tiempo. Pero sí tienes que colaborar con las investigaciones de la policía o tal vez del fiscal, que necesitan cooperación. Y esas existen todavía, aunque ahora es menos, digamos, hay menos cooperación y ánimo de las autoridades para dar esos tipos de visas, pero todavía existen. Wow. Bueno, tremenda experiencia que tienes, tremenda información que nos has dejado, Maureen, porque noto que estás rodeada del problema en los casos que manejas, pero también rodeada de las soluciones como una autoridad local que eres. Yo me siento muy contenta de haberte conocido. En los eventos, te he visto en tantas cosas, involucrada, ¿verdad? Dentro de la ciudad. Me gusta ahora mucho tu nueva etapa como mamá. Aquí Co-Parenting, bueno, te desea lo mejor, de verdad que sí. Y es un privilegio tenerte, de verdad que gracias por tu tiempo. Y vamos a poner la información
de cómo las personas pueden acceder, las personas que ya tienen lista su fundación, sus organizaciones sin fines de lucro. Así que bueno, ha sido un placer, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bela, y de nuevo gracias por el trabajo que haces en la comunidad, y aquí estamos para apoyarte. Creo que eres una persona que ha liderado mucho en nuestra comunidad, y agradezco que de nuevo tengas estos espacios para las personas que vengan a hablar. Gracias, son propósitos. Bueno, nos vamos, nos despedimos aquí de nuestra abogada nicaragüense, concejal del Doral, desde Managua hasta Miami, Maurín Porras. Se les quiere. Bye, bye. Saludos, es la concejal de Doral, Maurín Porras, aquí saludándoles con Co-Parenting. Quería dejarles saber que aquí en nuestra comunidad estamos bien unidos. Mi consejo es que ustedes se unan a las familias, trabajemos juntos con un propósito, y también para proteger a nuestras comunidades, a nuestras familias y también a nuestros hijos. Un saludo muy grande y los veo pronto. Bueno, mis padres comprometidos en este podcast nos dejaron un reto, y es un reto que no es tan reto, es bien fácil porque tenemos recursos, tenemos eventos. Hoy en día el internet, desde hace años que está liderando nuestras vidas, podemos usarlo en nuestro favor para instruirnos, y simplemente con buscar allí los eventos, conectarse en los eventos, en esos networking, te llevan a enterarte de todas las labores sociales que tiene, en este caso, la ciudad del Doral, promoviendo. Y si eres un líder que tienes también algún propósito, algo que dejarle a la comunidad, también te puedes acercar. Ha sido un placer tener una líder comunitaria. Primera vez que Co-Parenting Aid tiene algún concejal acá, pero de eso se trata, de que no estén lejanos, de que seamos amigos, de que podamos tocar la puerta y seamos escuchados. En este caso no tuve que ir yo allá, me gustó porque vinieron aquí, y eso te hace muy cercano, eso permite esa calidez que necesitamos todos los ciudadanos, involucrarnos, las familias, las madres, los padres, con nuestras autoridades locales. Así que se les quiere, y mi reto es que te conectes. Hasta una próxima. Una pregunta que los clientes me hacen muy a menudo es: ¿qué tipo de evidencia se puede usar en un juicio? Y pues la respuesta es bastante fácil. Todo puede servir como evidencia. O sea, testimonio sirve como evidencia, fotos, videos, récords de los hospitales, de las escuelas, o sea, documentos. Todo puede servir como evidencia, hasta las comunicaciones por texto, WhatsApp, etcétera, dentro de tú y el otro lado pueden servir como evidencia. La cuestión no es qué puede servir como evidencia, la cuestión es cómo lo presentas. Y en sí, la guía del abogado es lo que es lo más relevante al caso, es lo que queremos presentar. Por ejemplo, las comunicaciones por texto que has tenido con el padre, por el último, la madre, por el último año, puede servir como evidencia, pero no le voy a entregar un año de comunicaciones a la corte, sino el abogado revisa todo lo que existe y determina qué es lo más relevante, y también que no duplique el punto. Y pues de esa manera agarramos las conversaciones. A veces tiene que incluir cosas para darle otras partes de la conversación, para darle contexto a lo que se está hablando, y pues se presenta. Obviamente tenemos que presentar todo en el lenguaje de inglés, no puede ser en otro lenguaje, y eso se tiene que traducir. Los videos, si hay 2 horas de video, vamos a agarrar la parte que es más relevante. Quizás son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. La corte siempre te va a dar un tiempo limitado para presentar tu caso, y por esa razón tenemos que ser súper eficientes con lo que presentamos. Pero en sí, todo sirve como evidencia. Es la manera que lo presentas que cuenta más.